En primer lugar, la encuesta de calidad de vida es importante tener claro que desde 2018 se está haciendo con una muestra que implica más de 89.000 hogares encuestados en el territorio nacional para lograr tener no solo una representatividad nacional, regional, sino también una representatividad departamental y para cada uno de los dominios departamentales que cubren los 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, poder tener desagregaciones urbano y rural. Esto significa que con gran precisión la encuesta de calidad de vida nos permite tener una representatividad para los 16.9 millones de viviendas que se estiman existían en el país, en el territorio nacional, entre septiembre y diciembre del año 2021, así como los 17,1 millones de hogares que residen en esas 16,9 millones de viviendas en el territorio nacional, para lograr hacer representativos a aproximadamente 51,2 millones de residentes no institucionales en el territorio nacional. Particularmente en el año 2021 como resultado de una temporada invernal mucho más intensa en los meses de septiembre, octubre y noviembre, vimos un incremento de la prevalencia de hogares afectados por inundaciones en el territorio nacional. Esto significa que pasamos de un 4,8% de hogares en 2020 afectados por inundaciones a un 6,1% de ellos en el año 2021. Y también debido a las condiciones climáticas particulares en diferentes regiones del país, pues es importante recordar que si bien ese 4,8% de hogares afectados por inundaciones en el año 2020 destacaban al departamento del Chocó y al departamento de La Guajira como los más afectados por estas inundaciones en el año 2020, cuando nosotros queremos entrar a desagregar departamentalmente la prevalencia del 6,1% de hogares afectados por inundaciones en el año 2021, tenemos nuevamente al Chocó con una incidencia 4 veces más fuerte o incluso casi 5 veces más fuerte, con un 28,1% de los hogares en Chocó enfrentando afectaciones por inundaciones. Y en segundo lugar ya no tenemos a La Guajira, sino al departamento del Putumayo, en donde en 2021 el 19,7% de los hogares en el departamento del Putumayo enfrentaron afectaciones por inundaciones. La encuesta de calidad de vida nos permite hacer una secuencia a nivel de todos los departamentos del país de la tipología de vivienda donde residen los hogares en el territorio nacional para cada uno de los departamentos del país. Sin embargo, en el total nacional es importante resaltar cómo en 2019 teníamos aproximadamente al 57,2% de los hogares residiendo en viviendas tipo casa, y llegamos en 2021 a un 57,9% de hogares viviendo en viviendas tipo casa. Entre 2019 y 2021 tuvimos un incremento o una prevalencia mucho más importante de hogares residiendo en viviendas tipo casa, que llegó en el año 2020 a el 59,5% como resultado de esos procesos de reagrupamiento familiar que se dieron en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Es decir, que estamos viendo de forma prominente una mayor posibilidad de los hogares residiendo en tipo casas en el territorio nacional, algo que se ha ajustado frente a ese valor superior al 59% que se dio en el año 2020. Asimismo, es importante entrar a resaltar en qué departamentos del país tenemos una mayoría calificada de hogares residiendo en viviendas tipo apartamento. En este caso en particular es importante recordar que en el año 2020 solo teníamos a 2 contextos geográficos con hogares en su mayoría, es decir, más del 50% de ellos residiendo en viviendas tipo apartamento, que en este caso correspondían a Bogotá y al departamento de Antioquia, en donde respectivamente Bogotá tenía un 61,5% de los hogares viviendo en apartamentos y Antioquia un 57,3%.
Para 2021 tenemos una novedad y es que ya existe un tercer contexto geográfico con una mayoría calificada de hogares viviendo en residencias o edificaciones tipo apartamento, que en su orden son Bogotá, Antioquia y ahora el departamento del Valle del Cauca, en donde a partir de los resultados de la encuesta de calidad de vida 2021, exactamente el 50% de los hogares del departamento del Valle del Cauca residen en vivienda tipo apartamento. Una de las características prevalentes del fenómeno de informalidad en el país consiste en el desarrollo de actividades económicas que son invisibles en la medida en que se desarrollan al interior de las viviendas y no necesariamente con un aviso exterior que señale el desarrollo de esta actividad económica. Entre 2020 y 2021 estamos viendo una práctica estabilidad de la prevalencia de hogares que nos reportan desarrollar actividades económicas al interior de las viviendas, en la medida en que el 10,4% de los hogares en 2020 y el 10,6% de los hogares en 2021 nos reportaron desarrollar actividades económicas al interior de la vivienda. Dentro de los perfiles de actividad económica prominentes que se desarrollan en estas viviendas que tienen actividad económica, es importante resaltar que tanto en 2020 como en 2021 lo más frecuente fue encontrar actividades agropecuarias y sobre todo en escenarios o en hogares en la zona rural del país y en segundo lugar en actividades de comercio. Y particularmente entre 2020 y 2021 nosotros podemos resaltar que la cantidad de hogares con desarrollos de actividad económica al interior de sus viviendas en actividades de comercio disminuyó y en actividades de servicios incrementó, lo cual significa una modulación de estos fenómenos contingentes de desarrollar actividades económicas al interior del hogar o al interior de la vivienda como resultado de los confinamientos que se dieron de forma mucho más profunda o intensiva en el año 2020 en el territorio nacional. En materia de los diferentes servicios a los cuales tienen acceso las viviendas en el territorio nacional, es importante resaltar una ligera mejoría, pero que estadísticamente se lee como una estabilidad de la prevalencia de hogares que tienen servicio sanitario a través de un inodoro conectado al alcantarillado. En este caso, en particular, en el total nacional, en 2020 teníamos al 74,1% de las viviendas del país con sistemas sanitarios tipo inodoro conectados al alcantarillado y en el año 2021 estamos viendo un 74,3% de ellos, lo cual señala un avance y una estabilidad en materia de estas condiciones de salubridad básicas que van a estar representadas en la medición de pobreza multidimensional que estaremos publicando la próxima semana. Finalmente, dentro del capítulo de dimensiones ambientales o de condiciones del entorno de las viviendas, es importante resaltar que el país ha registrado entre 2019 y 2021 un avance en la cantidad de hogares en términos relativos que desarrollan actividades de clasificación de basuras. En este caso, en 2019 teníamos al 45,5% de los hogares reportando desarrollar esta actividad, mientras que en 2021 vemos al 49,5%, un incremento de 4 puntos porcentuales en términos de hogares desarrollando este tipo de actividad. Sin embargo, es importante resaltar que entre 2019 y 2021 tuvimos un estancamiento de la cantidad de hogares desarrollando clasificación de basuras en la zona urbana y una mejoría significativa en la zona rural que está detrás de la mejora de este indicador, lo cual también es una señal de alerta para identificar campañas pedagógicas que permitan que los hogares de las ciudades se comprometan con la clasificación de basuras. Mientras en 2020 eran Bogotá, Santander y Antioquia los departamentos líderes en materia de clasificación de basuras, en 2021 tenemos que son Boyacá, Bogotá y Santander, destacando el ingreso de Boyacá como el departamento con mayor clasificación de basuras en términos de su participación de hogares desarrollando esta actividad en el año 2021.
En relación con las condiciones de tenencia de la vivienda de los hogares, recuerden 17,1 millones de hogares que son representativos en esta encuesta, es importante resaltar el retroceso en materia de la cantidad de hogares que están residiendo en viviendas propias totalmente pagadas. Esto significa que la liquidación de activos como mecanismo de obtención alternativa de ingresos para enfrentar los choques que generó la pandemia sobre los ingresos de los hogares se mantiene en el país. ¿Esto cómo se confirma? Recordemos que en este caso el 41,6% de los hogares en 2019 nos reportaba residir en viviendas propias totalmente pagadas, mientras que en 2021 estamos viendo solamente al 34,7% de los hogares reportando vivir en viviendas propias totalmente pagadas. Esto significa que ha proliferado la vivienda en arriendo, en donde es importante resaltar desde la perspectiva departamental que para el año 2021 son los departamentos de Risaralda, el Distrito Capital de Bogotá, San Andrés y el departamento del Valle del Cauca los que lideran con más del 46% de sus hogares residiendo en viviendas en arriendo. Y esto tiene una connotación particular porque entre 2020 y 2021 estamos viendo un incremento de la vivienda en arriendo en el archipiélago de San Andrés y Providencia de 12,4 puntos porcentuales, que evidencia las consecuencias o los daños colaterales en materia de pérdida de propiedad de vivienda de los habitantes del archipiélago como consecuencia del fenómeno natural del huracán Iota a finales del año 2020. En materia de acceso a Internet, el DANE, a través de la encuesta de calidad de vida, puede demostrar un avance significativo del acceso a Internet de los hogares al interior de sus viviendas en todo el territorio nacional. En este caso, estamos viendo cómo después de que el 51,9% de los hogares tenía acceso a Internet en su vivienda en el año 2019, hemos llegado en el año 2021 a un 60,5% de los hogares con acceso a Internet. Este avance se ha dado en magnitudes similares tanto en la zona urbana como en la zona rural, en donde en la zona urbana encontramos que pasamos del 61,6% de hogares con acceso a Internet en 2019 al 70% de ellos con acceso a Internet en la zona urbana del país en 2021 y en la zona rural, aunque la brecha es impresionante porque en 2019 solo teníamos al 20,7% de los hogares con acceso a Internet, en 2021 estamos viendo a un 28,8% de hogares rurales con acceso a Internet. Un avance significativo, pero pues la brecha que estamos observando es una brecha de más de 42 puntos porcentuales de penetración de Internet entre la zona urbana y la zona rural del país. En relación con el tamaño promedio de los hogares, recuerden 17,1 millones de hogares que son representados en esta encuesta, pues después de ver una estabilización del tamaño de los hogares alrededor de 3,1 miembros en promedio en el total nacional entre 2019 y 2020, tal vez afectado por los procesos de reagrupamiento familiar, ya en 2021 con una mayor movilidad y una reactivación de la economía, vemos una disminución del tamaño promedio de los hogares en el territorio nacional, llegando a ser de 3 personas en promedio con una aproximación decimal a 2 dígitos. Esto significa que la prevalencia de hogares unipersonales pues, ha incrementado entre 2019 y 2021, en donde, por ejemplo, para 2021 podemos resaltar que los 3 departamentos con mayor prevalencia de hogares unipersonales son Putumayo, Guaviare y el departamento del Cauca, todos ellos asociados con actividades extractivas, agropecuarias o mineroenergéticas, en donde no más es importante resaltar que en el departamento del Putumayo tenemos al 27,5% de los hogares del departamento caracterizados como hogares unipersonales. Y dentro de la composición de los hogares también es importante resaltar qué pasa con la jefatura femenina de los hogares. En este caso, entre 2019 y 2021 hemos visto un incremento de casi 6 puntos porcentuales de la prevalencia de hogares cuyo jefe es una mujer.
En este caso, en 2019, el 38,4% de los hogares tenían como jefe a una mujer en el territorio nacional, mientras que en 2021 el 43,1% de ellos tienen como jefe una mujer. Eso no puede ser interpretado como un avance en materia del empoderamiento económico de la mujer, porque la misma encuesta de calidad de vida nos muestra que los hogares cuyo jefe es una mujer casi siempre solamente tienen una cabeza, es decir, son monoparentales, y la gran mayoría de ellos tienen hijos dependientes que exponen a estos hogares con jefatura femenina a unas condiciones de vulnerabilidad más importantes. Para resaltar, en el perfil departamental de los resultados de la encuesta de calidad de vida, los 3 departamentos con mayor incidencia de jefatura femenina de hogar son La Guajira, Bogotá y Santander, en donde no más en La Guajira tenemos a más de la mitad de los hogares, en este caso específico al 51,5% de los hogares del departamento, con un jefe que corresponde a una mujer. Desde la encuesta de calidad de vida del año 2020, el DANE ha implementado unas preguntas complementarias para entender mejor los efectos del COVID sobre las dinámicas de carácter económico y de carácter social al interior de los hogares del país. En este punto es importante resaltar que entre 2020 y 2021 mantenemos una práctica estabilidad de prevalencia de hogares que sí observaron choques económicos como consecuencia de la pandemia alrededor del 42%. Esto significa que tenemos a un 58% de los hogares que nos reporta no haber observado choques económicos como consecuencia de la pandemia. Sobre este 42% de hogares que sí enfrentaron un choque económico, es importante resaltar que mientras en 2020, el 18,5% de los hogares había manifestado, de los que enfrentaron un choque, que el choque más frecuente había sido el retraso en las facturas de servicios públicos, pues estamos viendo que en 2021 el 17,5% de los hogares que han recibido o percibido una afectación como consecuencia de la pandemia, manifiestan atrasarse en el pago de servicios públicos. Y en relación con la pérdida de empleo por parte del jefe de hogar, estamos viendo que en 2020 el 14,7% de los hogares que sí vieron una afectación por la pandemia, recuerden, alrededor del 42% de todos los hogares, nos reporta haber observado que el jefe de hogar perdió su puesto de trabajo. Esa prevalencia es prácticamente idéntica en 2021 y corresponde al 15,4% de los hogares que han visto un choque como consecuencia de la pandemia, verlo manifestado a través de la pérdida de empleo de su jefe de hogar. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que además en esa estabilidad de hogares chocados como consecuencia de la pandemia entre 2020 y 2021, que corresponde al 42% de los hogares en el territorio nacional, en primer lugar estamos viendo una casi duplicación de las prevalencias de herramientas asociadas para enfrentar estos choques económicos, como son, en primer lugar, la disminución del gasto en alimentos, y en otro tipo de elementos establecer cuáles son las características propias asociadas con el gasto de los ahorros. En el caso particular de la disminución de alimentos, en 2020, del 42% de los hogares chocados, el 15% de ellos nos había reportado una disminución de gasto de alimentos, mientras que en 2021, sobre el mismo 42% de hogares chocados, el 34,4% de ellos manifestó haber disminuido el gasto de alimentos, lo cual pone en evidencia ya no necesariamente el efecto de pérdida de ingresos en los hogares y por consiguiente de disminución de gasto en alimentos, sino ahora de una mayor inflación que hace mucho más costosos estos alimentos y por consiguiente los ajustes presupuestales de los hogares deben ir orientados a la disminución del gasto en alimentos. El capítulo de salud, uno de los elementos fundamentales que busca generar conciencia en la encuesta de calidad de vida, está asociado con los efectos derivados del consumo frecuente de bebidas azucaradas por parte de la población de 2 años o más de edad. En este caso en particular, observamos que en 2021 el 61,8% de las personas de 2 años o más de edad en el país reporta un consumo de bebidas azucaradas, en donde el consumo más frecuente es de 2 a 3 veces por semana.
Y en este caso en particular, nosotros estamos viendo que en 2021 los 3 departamentos con mayor prevalencia de población de 2 años o más consumiendo bebidas azucaradas son en el archipiélago de San Andrés y Providencia, Atlántico y Arauca, con más de 3/4 partes de su población de 2 años o más consumiendo bebidas azucaradas con algún tipo de frecuencia, mientras que los 3 departamentos que consumen menos bebidas azucaradas corresponden a Caldas, el departamento de Cauca y el departamento del Bichada, donde menos del 53% de sus habitantes que tienen 2 años o más de edad consumen bebidas azucaradas en dichos departamentos. En este caso en particular, los resultados de la encuesta de calidad de vida nos muestran que aproximadamente el 1.3% de los hogares en el territorio nacional desperdicia o tira a la basura diferentes tipos de carnes, el 1.4% desperdicia lácteos, leche y productos derivados de la leche como quesos, yogures y otro tipo de derivados, y el 4.1% de los hogares tira a la basura o desperdicia frutas, en donde el común denominador, por ejemplo, en el caso del desperdicio de carnes, corresponde a los departamentos del Chocó, departamento archipiélago de San Andrés y al departamento del Magdalena, en donde no más, para ilustrar, en el departamento del Chocó, mientras en el total nacional el 1.3% de los hogares desperdicia o tira a la basura carnes, en el departamento del Chocó el 6,6% de los hogares, es decir, casi 6 veces con mayor intensidad o mayor frecuencia, los hogares están botando o tirando a la basura carnes en materia de desperdicio de alimentos. Y por otro lado, en el capítulo de frutas es importante resaltar que si bien el Chocó lidera en materia de desperdicio de frutas, tenemos que el departamento de Nariño, mientras en el total nacional el 4.1% de los hogares desperdicia frutas, en el caso del departamento de Nariño el 7,8% de los hogares está tirando a la basura o botando frutas en su habitual consumo de estos productos dentro de su presupuesto de gasto. Otra de las preguntas adicionales que se incorporó en la encuesta de calidad de vida desde el año 2020 está asociada con el teletrabajo o el trabajo remoto como una herramienta alternativa de vinculación laboral. Recordemos que en 2020 el 16,6% de las personas que trabajan nos reportaron haber trabajado a distancia, remotamente o vía teletrabajo en los últimos 12 meses en el año 2020. Para el año 2021 estamos viendo una ligera corrección en donde el 15,5% de las personas que trabajan en el territorio nacional nos reportaron haberlo hecho a través de trabajo remoto o teletrabajo. Sin embargo, los perfiles de liderazgo a nivel departamental del teletrabajo cambian significativamente entre 2020 y 2021, porque si bien seguimos viendo a Bogotá con casi una tercera parte de sus trabajadores siendo teletrabajadores o siendo beneficiados de trabajo remoto, pues vemos que en 2020 teníamos al departamento de La Guajira y al departamento del Atlántico con la segunda y tercera mayor prevalencia de trabajadores en trabajo remoto o teletrabajo como consecuencia de la pandemia. En el año 2021, si bien Bogotá prevalece como la ciudad con la mayor cantidad de personas trabajando en condiciones de teletrabajo, casi una tercera parte, exactamente el 33,6%, aparecen ahora el departamento de Antioquia y el departamento de Risaralda con alrededor del 18 o 17% de todos sus trabajadores siendo beneficiados del trabajo remoto o trabajo en casa. Si bien la pregunta de tiempo de desplazamiento al trabajo está formulada en la encuesta de calidad de vida de forma neutral frente a las opciones de teletrabajo, es importante resaltar que estamos viendo entre 2019 y 2021 un tiempo promedio de desplazamiento al trabajo de 29 minutos para las personas que trabajan. Estos 29 minutos se convierten en 31 para las personas que trabajan en la zona urbana y se reducen a 24 para las personas que trabajan en la zona rural. Sin embargo, por ejemplo, en Bogotá, esos 29 minutos se convierten en casi 48 minutos. Adicionalmente, para establecer las brechas de duración de desplazamiento al trabajo más extremas, como por ejemplo las personas que
gastan entre 1 y 2 horas en cada trayecto a su trabajo, pues estamos observando que el 5,8% de las personas que trabajan en 2021 gastaban entre 1 y 2 horas en su desplazamiento al trabajo, algo que para la ciudad de Bogotá ya no es el 5,8%, sino es un poco más de 3 veces, correspondiendo al 18,1%, es decir, casi 1 de cada 5 personas que trabajan en Bogotá, demorándose entre 1 y 2 horas en su desplazamiento al trabajo. En cuanto al uso de tecnologías de información y comunicaciones por las personas de 5 años o más, la encuesta de calidad de vida entre 2019 y 2021 puede resaltar dos tendencias contrarias, todas ellas asociadas a la no presencialidad del sistema educativo a lo largo y ancho del territorio nacional, prácticamente en todo el año 2020 y el año 2021. Mientras el uso de Internet en cualquier lugar para las personas de 5 años o más incrementa entre 2019 y 2021, pasando de un 86,3% a casi un 91% de personas de 5 años o más usando Internet en cualquier lugar, es importante resaltar cómo en relación con el uso de computador vemos un retroceso en la medida en que mientras que en 2019 el 39,6% de las personas de 5 años o más usaban un computador en cualquier lugar, en el año 2021 solamente el 31,8% de ellos lo está haciendo. Y la forma de confirmar que eso tiene que ver con la no presencialidad del sistema educativo que impide que niños y niñas accedan a computadores en sus sedes educativas, se concentra cuando hacemos el mismo análisis del uso de computador por personas de 5 años o más en la zona rural. En este caso en particular, mientras que en 2019 casi 1 de cada 5 residentes en la zona rural del país, exactamente el 21%, usaba un computador en cualquier lugar, en el año 2021 solamente el 11,5% de las personas de 5 años o más en la zona rural estaba usando un computador en cualquier lugar. En este caso en particular, en 2019, el 37,9% de los jefes de hogar y o cónyuges del territorio nacional se percibían como jefes de hogar en situación de pobreza, algo que se mantuvo relativamente estable en el total nacional en el año 2020, llegando al 38,2% de jefes de hogar percibiendo estar en situación de pobreza, mientras que en 2021 vemos un incremento significativo al 46,7% de las jefaturas de hogar manifestándose en situación de pobreza. En este caso, en particular, nosotros quisiéramos resaltar que para la zona rural del país, entre 2018, 2019 y 2020, hubo una disminución de la incidencia de la percepción subjetiva de la pobreza en la zona rural, en donde no más entre 2019 y 2020 vimos una reducción de más de 3 puntos porcentuales en la percepción de pobreza en la zona rural, llegando al 59,1% de los jefes de hogar en la zona rural percibiéndose como pobres en el año 2020. En el año 2021, debido a que los factores agropecuarios de la zona rural del país no tuvieron unos niveles de desarrollo o de prosperidad como si se generaron en el año 2020, con una buena cosecha cafetera y una mayor demanda de alimentos por parte de los hogares confinados en el territorio nacional, vemos cómo la percepción de los jefes de hogar rurales en relación con su situación de pobreza se incrementa drásticamente al 70,3% de los jefes de hogar percibiéndose en situación de pobreza. Estos resultados subjetivos tendrán que ser contrastados con los resultados objetivos que publicará el DANE en la próxima semana.